Entonces, el tema que vamos a tener hoy es el de radiofarmacia hospitalaria. Ustedes en la primera clase que tuvieron con Emilia, donde hablaron de la introducción, seguramente mencionaron que podíamos tener distintos tipos de radiofarmacias. Teníamos la radiofarmacia industrial, la radiofarmacia hospitalaria y la radiofarmacia centralizada. Y hoy vamos a dedicarnos específicamente a aspectos de gestión y de diseño de radiofarmacias hospitalarias, porque en nuestro país en realidad son las más comunes. Ya lo vamos a ir comentando a lo largo de la clase. Una radiofarmacia hospitalaria es una unidad en la cual se realizan varios tipos de operaciones que incluyen la dispensación a los pacientes de las dosis individuales de radiofármacos, marcación de juegos de reactivos con un determinado radionucleido, que generalmente es el huido de un generador. Se pueden también hacer preparación de radiofármacos basados en marcación de células sanguíneas o inclusive preparación de radiofármacos PET. O sea que existen radiofarmacias hospitalarias de distinta complejidad, pero lo que las caracteriza es que los radiofármacos se preparan para uso propio y no para distribución comercial, y que están siempre asociados a un centro de medicina nuclear, ya sea medicina nuclear convencional o medicina nuclear PET. La radiofarmacia centralizada, en cambio, es una entidad que solamente realiza la etapa final de preparación de radiofármaco y pueden luego enviar estos radiofármacos preparados a las radiofarmacias hospitalarias, ya sea como dosis individuales para cada paciente, o como un batch, una cantidad de radiofármaco que luego en la radiofarmacia hospitalaria pueda ser fraccionado para los distintos pacientes. La radiofarmacia centralizada es común en países donde la legislación es muy estricta en cuanto a los requisitos de infraestructura para las radiofarmacias hospitalarias. Entonces resulta muy costoso que cada centro de medicina nuclear tenga su propia radiofarmacia. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy común, en algunos países como Colombia también es común, pero acá en Uruguay no existen radiofarmacias centralizadas. Y finalmente la radiofarmacia industrial es una entidad donde se producen los insumos radiofarmacéuticos para distribución comercial. Y los insumos pueden ser desde un generador de radionucleidos, puede ser radionucleidos que se obtengan en un ciclotrón, pueden ser los kits para preparar los radiofármacos de tecnecio, o pueden ser directamente moléculas marcadas, como por ejemplo algunas moléculas marcadas con yodo. En Uruguay tenemos una única radiofarmacia industrial, pero la radiofarmacia industrial que tenemos, que ven ahí en la imagen el logo, se llama Techi, ella lo único que hace es preparación de kits liofilizados para marcación con tecnecio. No hace ninguna de las otras cosas que mencionamos que puede realizar una radiofarmacia industrial. La radiofarmacia hospitalaria, como les dije, puede ser de distinta complejidad según el tipo de operaciones que realice. Y una clasificación que es bastante útil para demostrar ese tipo de esas diferencias de complejidad es la clasificación del Organismo Internacional de Energía Atómica, que aparece en esa publicación que ven en pantalla, que a su vez también la tienen en el aula virtual por si la quieren descargar. Obviamente que esta publicación no es para que ustedes la lean toda, sino que si tienen por algún motivo una duda sobre un aspecto específico de la radiofarmacia hospitalaria, pueden ir a buscarla en ese librillo. Simplemente son publicaciones que el Organismo de Energía Atómica distribuye en forma gratuita, y por eso es que se las pusimos para que la puedan bajar si quieren. De acuerdo a esta publicación, la categoría de las radiofarmacias puede ser 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B o 3C, según el tipo de operaciones que realice, y ahora vamos a ver un poco qué corresponde a cada categoría. El nivel 1A, obviamente las radiofarmacias nivel 1 son las de menor complejidad.
Entonces, nivel 1A son aquellas que dispensa los radiofármacos obtenidos en su forma final desde una radiofarmacia centralizada. Yo les decía que en algunos países los requisitos para preparar radiofármacos por procedimientos abiertos o cerrados son muy elevados. Entonces, la radiofarmacia compra el radiofármaco de una radiofarmacia centralizada y lo suministra al paciente dentro de su servicio de medicina nuclear. Eso corresponde a un servicio, a un nivel 1A. Y el nivel pasa a ser 1B cuando además de lo anterior también se dispensa solución de yodo para terapia y otros radiofármacos de terapia listos para su uso. ¿Ya? Ustedes en la clase de radiofármacos de terapia van a ver cuáles son los usos del radioyodo, que es el radiofármaco de terapia más común. Entonces, en las radiofarmacias nivel 1B, además de radiofármacos preparados, para diagnóstico también usan radiofármacos preparados en otro lugar para terapia. Pasamos a las radiofarmacias de nivel 2 cuando ya tenemos una preparación de radiofármacos en la radiofarmacia. Pero la preparación se hace mediante un procedimiento cerrado que corresponde normalmente a la preparación a partir de kits y a partir de generadores. Ambos tienen que estar aprobados por el Ministerio de Salud correspondiente. Eso implica que estos precursores, el generador que me da el radionucleido y el kit que tiene el resto de la formulación, tienen una autorización de la autoridad sanitaria, cumplen con ciertos requisitos y en la radiofarmacia se hace el procedimiento de marcación. Ustedes cuando tengan el práctico de moléculas marcadas con tecnecio van a ver cómo se hace una preparación de un radiofármaco a partir de un kit y el eluido del generador. Eso corresponde al nivel 2A. El nivel 2B incluye, además de lo anterior, la marcación de células sanguíneas autólogas. Células sanguíneas que pueden ser glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas. Lo más común es la marcación de glóbulos blancos. Y son glóbulos blancos del propio paciente. O sea que ahí ya tenemos un cierto nivel de manejo en un procedimiento abierto de algo que es bastante delicado como son las células del propio paciente y que luego tienen que ser reinyectadas. Se imaginarán que en relación a los requisitos ambientales hay diferencia entre los distintos niveles. ¿No? Para poder realizar operaciones abiertas como estas hay requisitos ambientales mucho más exigentes, sobre todo en cuanto a la calidad del aire y a la limpieza y la forma de gestión que tiene que tener esa radiofarmacia. El nivel 3 puede ser 3A, 3B o 3C, pero en todos ellos implica la preparación magistral de radiofármacos mediante procedimientos abiertos. Procedimientos abiertos quiere decir que ya no usamos un kit, sino que tenemos que empezar desde la pesada de las materias primas hasta tener el agua de calidad adecuada para hacer las diluciones correspondientes y todos los procesos de fabricación y de control necesarios. Tenemos 3A cuando son radiofármacos de diagnóstico, 3B cuando son radiofármacos terapéuticos y 3C cuando son radiofármacos PET. Una particularidad de esta clasificación por el OIEA y de los requisitos de los distintos niveles es que son acumulativos. Entonces, si ustedes buscan en las publicaciones del OIEA cuáles son los requisitos ambientales para una radiofarmacia a nivel 2A, tiene que cumplir todo lo que cumplen las nivel 1 más lo propio de la 2A. Y si fuera a ser una nivel 3C, síntesis de radiofármacos PET, como por ejemplo el CUDIM, donde ustedes estuvieron la semana pasada, entonces tiene que cumplir todo lo del 1, todo lo del 2 y además lo específico para el nivel 3. Eso es la clasificación del OIEA y las publicaciones del OIEA son como una guía, nos indican cuáles son los estándares internacionales aceptados para cada tipo de radiofarmacia, pero obviamente no tienen ningún valor legal. Cada país tiene que establecer su propia legislación y si bien lo ideal sería llegar a esos estándares internacionales que promueve el OIEA, no siempre ocurre eso en todos los países. Eso depende un poco de cuán estrictas sean las autoridades.
En Uruguay tenemos que el tipo más común de radiofarmacia es la radiofarmacia hospitalaria de tipo 2A, a excepción del CUDIM, que sería radiofarmacia 3C. Todas las demás radiofarmacias que hay en Uruguay corresponden al tipo 2A. Tampoco ninguna realiza marcación de células sanguíneas. En el hospital de clínica se quiso instaurar el procedimiento de marcación de glóbulos blancos, pero hubo dificultades porque no se importan, no se consiguió nadie que importara los kits necesarios para esa marcación, así que no hay nadie que haga marcación de células. Entonces, los procedimientos que se hacen en una radiofarmacia hospitalaria tipo 2A, ya lo dijimos, son preparación de radiofármacos a partir de juegos de reactivos y generadores, por ejemplo, radiofármacos de tecncio 99M, que son los más comúnmente usados. Son procedimientos cerrados, partimos de un eluido de generador que es estéril y de un kit que también tiene todo en forma estéril, y lo que se hace es un procedimiento que tiene que ser un procedimiento en condiciones asépticas, porque partimos de reactivos que son estériles, pero si en la manipulación, en la preparación del compuesto final, cometemos errores o lo hacemos en un ambiente que no es apropiado, puede pasar que el producto final que se va a inyectar al paciente no sea estéril. Esta es la actividad más común en medicina nuclear, tanto en Uruguay como en otros países. En Uruguay tenemos dos tipos de normativa que tienen vinculación con radiofarmacia, que es por un lado la regulación sanitaria, la del Ministerio de Salud Pública, y tenemos por otro lado la regulación que tiene que ver con radioprotección, que es, impartida por la Autoridad Regulatoria Nacional en Radioprotección, que depende del Ministerio de Industria y Energía. O sea que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Industria y Energía son los dos ministerios que tienen injerencia en lo que tiene que ver con radiofarmacia hospitalaria y con los radiofármacos en general. Dentro de la normativa sanitaria tenemos un decreto ley, que es el 15.703 del año 85, que se ocupa de la farmacia en general. Es la ley de farmacias y que categoriza lo que es o define lo que es la radiofarmacia hospitalaria, que la considera como radiofarmacia de segunda categoría, que está vinculada siempre con un hospital, sanatorio o policlínicas, ¿no? A su vez hay otro decreto del año 85, el 28003, que luego fue promulgado y publicado en el año 2003, que reglamenta la farmacia de segunda categoría. ¿Por qué nosotros hablamos de la farmacia de segunda categoría cuando estamos en el tema de radiofarmacia hospitalaria? Porque dentro de esos decretos se define la unidad de radiofarmacia como una o de las unidades especializadas de la farmacia hospitalaria dentro del área de farmacia clínica. Ese decreto define el área de farmacia clínica de la farmacia de segunda categoría o hospitalaria, y dentro de eso dice que tiene unidades especializadas, que puede ser la unidad de dosis unitaria, unidad de reconstitución de citostáticos, unidad de monitorización de medicamentos, unidad de preparación de soluciones parenterales personalizadas y unidad de radiofarmacia y unidad de diálisis, ¿no? Entonces, la unidad de radiofarmacia, de acuerdo a este decreto, pasa a ser en nuestro país una subunidad dentro de la farmacia hospitalaria. Se establece además que la jefatura y responsabilidad del servicio de farmacia y de las unidades que la componen corresponde a un químico farmacéutico. Y se define como una de sus funciones la elaboración de fórmulas magistrales o preparados oficinales de acuerdo con las normas de buenas prácticas de manufactura. Y para esta legislación, los radiofármacos se consideran asimilables a una formulación magistral. ¿Cuál es el tema? Que en realidad esa normativa que está vigente desde hace muchos años, en realidad no se aplica. En Uruguay tenemos varios centros de medicina nuclear
que tienen su radiofarmacia, pero en los cuales la farmacia hospitalaria no ejerce ninguna autoridad. O sea, en realidad esa relación entre la radiofarmacia hospitalaria como dependiendo de la farmacia del hospital no ocurre en realidad. Y de hecho hay varios centros de medicina nuclear en nuestro país que no están en la órbita de un hospital ni de un sanatorio. O sea que en realidad esa legislación no se cumple. Tampoco se cumple que la dirección técnica de la radiofarmacia hospitalaria sea ejercida por un químico farmacéutico. En la radiofarmacia, o sea, dentro de la radiofarmacia tenemos que hacer una distinción con CUDIM, que legalmente es una radiofarmacia hospitalaria, y en ese caso, si bien no está dentro de la órbita de un hospital y no está vinculada con ninguna farmacia hospitalaria, en realidad sí tiene dirección técnica por químicos farmacéuticos. Ahora después vamos a hablar algo más de los centros de medicina nuclear en Uruguay y en qué lugares están. Pero antes de eso vamos a ver la segunda normativa que tiene que ver con radiofarmacia hospitalaria, que es la normativa de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección para Medicina Nuclear, que es la norma UI 105, que fue aprobada a fines de 2019. Es una revisión, la tercera revisión, que es reciente y que establece los requisitos de seguridad radiológica para medicina nuclear, pero en realidad no establece solo requisitos de seguridad radiológica. O podemos verlo de otra manera, podemos considerar que dentro de esta norma se considera que los aspectos de seguridad del paciente son más amplios que solamente la seguridad radiológica, y por lo tanto esta norma tiene aspectos donde se habla del personal, de las instalaciones, del equipamiento, de los sistemas de garantía de calidad y de la documentación de todo el centro de medicina nuclear, y por lo tanto también de su radiofarmacia. Aunque estos aspectos a uno le parece que competen más a la autoridad sanitaria, en esta norma también están reflejados y supuestamente deberían cumplirse. Entonces, se establece en principio que las instalaciones tienen que contar con una licencia de operación expedida por la Autoridad Regulatoria Nacional de Radioprotección, y que además el personal tiene que tener una autorización individual. Eso sí se cumple. Todas las radiofarmacias o todos los centros de medicina nuclear del país tienen licencia de operación, y el personal que trabaja en ellos tiene autorización individual. Para tener autorización individual, lo que se requiere es demostrar que existe, que tienen una capacitación adecuada para llevar adelante un programa de radioprotección o para manejar fuentes abiertas de radiación en forma segura. Como les decía, además de los requisitos de radioprotección, tenemos que esta norma incluye aspectos como instalaciones, equipamiento, personal y sistema de calidad, y lo vamos a ir viendo a lo largo del resto de la clase. En Uruguay, como les decía, tenemos 7 centros de medicina nuclear convencional, y cuando hablamos de medicina nuclear convencional hablamos de uso de radiofármacos de 99 metagnesio y uso de yodo radiactivo para terapia. Eventualmente pueden usar algún otro radiofármaco de terapia, pero no utilizan radiofármacos PET. Por eso hacemos la distinción entre centro de medicina nuclear convencional y centro PET. Todos los centros de medicina nuclear cuentan con laboratorio de radiofarmacia, ya que, como les decía, en Uruguay no hay radiofarmacia centralizada, o sea que cada centro de medicina nuclear prepara sus propios radiofármacos diagnósticos. Los radiofármacos de terapia no, esos se compran, el yodo radiactivo se importa de Argentina y ya viene como yoduro de sodio, que es la forma final a utilizar. En ningún caso dichos laboratorios tienen vinculación con la farmacia hospitalaria. De hecho, no todos los centros se encuentran en centros hospitalarios. Estos centros están en el Hospital de Clínicas, en el Hospital Italiano, pero el centro que está en el Hospital Italiano no depende, es un centro privado que usa instalaciones del hospital, pero no pertenece al Hospital Italiano. Tenemos otro que es un consultorio privado que se encuentra en Luis Alberto de Herrera de Avenida Italia.
Tenemos uno en la Asociación Española, tenemos otro en Impasa, otro en la Médica Uruguaya y tenemos también uno en Maldonado, uno en Salto y uno en Durazno, ¿no? Todos los centros cuentan con licencia de funcionamiento y personal con autorización individual y solo el centro PET cuenta con responsables químicos farmacéuticos. Desde el punto de vista de diseños, esto es lo que dice, lo que tenemos en esta diapo, no lo vamos a leer todo, es lo que dice la norma UI 105 respecto a la radiofarmacia. Tiene que haber un local o área de recepción de material radiactivo, un local exclusivo para la preparación y fraccionamiento de radiofármacos, que le ponen entre paréntesis cuarto caliente, porque esta era como una denominación tradicional o antigua y que es horrible respecto a la radiofarmacia. En vez de llamarlo radiofarmacia, le ponen cuarto caliente. Dispone que en el caso de grandes instalaciones, el cuarto caliente tiene que comunicarse con el local, tiene que haber una esclusa y tiene que haber un transfer donde las dosis pasen a el local donde se administran los pacientes. No se sabe muy bien qué significan instalaciones grandes. En el CUDIM, obviamente, no sé si ustedes llegaron a verlo, sí existe un área separada para preparación de radiofármacos y las personas que administran los radiofármacos o las que controlan los radiofármacos no ingresan y reciben el material a través de un transfer al estilo de lo que pasa en la industria farmacéutica. Habla también de un local de administración de los radiofármacos al paciente, un local separado para los desechos radiactivos. Los desechos radiactivos no pueden estar dentro de la radiofarmacia, un local para eventual descontaminación y el resto son áreas que tienen que ver con el manejo de los pacientes. También se pide un acceso independiente para entrada y salida de material radiactivo, o sea, entrada de material radiactivo y salida de los desechos. Estos son los requisitos que la normativa pide para el Centro de Medicina Nuclear y también para la radiofarmacia. O sea que dice que la radiofarmacia debe ser un área separada, segura y de acceso restringido, que se debería ubicar al fondo del Centro de Medicina Nuclear y lejos de la zona de circulación de los pacientes. O sea, es un área en la cual, no tanto por requisitos de protección radiológica como por requisitos sanitarios, no deberían entrar nadie más que las personas que están trabajando en ese lugar y mucho menos los pacientes. Por eso es que se pide que esté al fondo en un área de acceso restringido. Dentro de eso, de la radiofarmacia, tiene que haber un área administrativa para llevar la documentación, un área de almacenamiento de los materiales no radiactivos y el laboratorio caliente o cuarto caliente donde se preparan los radiofármacos. Debería haber un laboratorio de control de calidad de radiofármacos también, área de almacenamiento de fuentes radiactivas, área de descontaminación de material, que como el área de descontaminación de material requiere el uso de agua, no debería estar en la zona de dispensación, ya que los lugares con condiciones asépticas no deben tener lugares con agua por un tema de contaminación microbiológica, y un área separada de gestión de desechos. Esto supuestamente es la forma de organizar el laboratorio de radiofarmacia. En esta diapo vemos un esquema de cómo puede ser un plano general de un centro de medicina nuclear. Tenemos una entrada donde van a estar los pacientes, aquí tenemos una sala de espera, una recepción donde se tiene además las historias clínicas o los archivos respecto a los pacientes, un baño general, un lugar para los médicos, un lugar para los técnicos y luego pasamos ya en una zona controlada, vieron que acá hay como una puerta, a el área de administración y donde se espera, el área de espera de los pacientes inyectados. Supuestamente los pacientes inyectados deberían esperar en un área separada del público en general,
con su propio baño, que debe ser diferente del baño general, ya que obviamente una vez que el paciente ha sido inyectado, sus excretas van a ser radiactivas. Después, aquí tenemos la zona de administración del radiofármaco, el lugar donde está la consola de las cámaras, que tiene que tener una pared blindada, una pared blindada con un visor, un visor con vidrio plomado. No sé si ustedes recuerdan de los primeros días en que pudieron acceder a los laboratorios de la cátedra, que nosotros teníamos para el trabajo, mamparas de plomo con un visor de vidrio plomado que protege pero que permite la visión. Bueno, normalmente la persona que maneja la consola, los controles de una cámara, tiene que tener una pared blindada y una ventana de vidrio plomado para poder ver el lugar donde está la cámara y por lo tanto para ver al paciente. ¿Ah? A su vez, vieron en este esquema, tenemos aquí el laboratorio de radiofármacos, de radiofarmacia. Aquí está el transfer para pasar los productos, los radiofármacos al quien va a administrar, pero por otro lado tenemos un lugar de descontaminación, un lugar de almacenamiento de fuentes radiactivas, si es que se tienen, aunque por lo menos se van a tener la fuente radiactiva, puede ser, por ejemplo, el generador. Puede ser también fuentes selladas para control de los equipos, distintos tipos de fuentes que el servicio pueda tener. Y finalmente, un lugar para guardar los desechos. Vieron que el lugar de guardado de desechos va a estar lo más lejos posible de los lugares por donde circula el público. Y en esta zona, en la zona de radiofarmacia, almacenamiento de fuentes radiactivas, área de descontaminación y área de desechos, solamente debería circular el personal autorizado. ¿Ah? Inclusive sería deseable que por este lugar, por esta zona, hubiera algún tipo de control de acceso, que por ejemplo el paciente que va a ir a la cámara no pueda equivocarse y entrar al laboratorio de radiofarmacia. Aquí tenemos un dibujo que la verdad es bastante feo, no se ve muy bien, pero es un dibujo más detallado de cómo sería la radiofarmacia. Aquí tenemos, en este caso está puesto al revés que en el anterior. Acá tenemos la entrada principal, lavado de manos, oficina, donde se tiene la documentación. ¿tá? Aquí tenemos el laboratorio de control de calidad. Tenemos el lugar de almacenamiento de desechos, almacenamiento de los suministros, de lo que necesitemos, jeringas, kit, demás. Luego tenemos entrada hacia el área limpia, un lugar de cambio de ropa, un cuarto soporte, el lugar de marcación con tecnesio y el lugar de marcación de células. Y vieron que lo interesante aquí es que tenemos una distinción clara entre lo que llaman el área sucia y el área limpia. Eso tiene que ver con que el área limpia es el área donde se manejan los productos que tienen que ser estériles porque se van a inyectar al paciente y que tienen requisitos diferentes, o sea, requisitos más estrictos. No sé si ustedes ya son todos estudiantes de farmacia o si han visto ya cuáles son las condiciones que se necesitan para para poder preparar y dispensar productos estériles. Pero ustedes imaginarán que un producto estéril que no tiene que tener contaminación microbiana requiere de un área limpia. Vamos a hablar un poco más de eso ahora en un ratito. Entonces, tenemos que el área de preparación de radiofármacos tiene que ser diseñada con seguridad radiológica para el manejo de fuentes abiertas, pero también tiene que ser diseñada con seguridad sanitaria para el manejo de material estéril. Se requiere que tengamos superficies de trabajo lisas e impermeables, fáciles de limpiar y descontaminar. Los caños y los cables tienen que estar adecuadamente cubiertos para facilitar la limpieza y descontaminación. Y tiene que haber espacio suficiente para el equipamiento básico.
y se considera dentro del equipamiento básico las cabinas de flujo laminar o aisladores, a su vez los blindajes para trabajo con material radiactivo, el equipamiento de medida como es la cámara de ionización, y deberían poder operar hasta dos miembros de personal en forma simultánea. Esto parece una cosa muy obvia, sin embargo, en algunos lugares, aquí por lo menos en nuestro país, las radiofarmacias son extremadamente pequeñas y no permiten el trabajo de dos personas simultáneamente. Es más, de hecho, normalmente no hay dos personas dedicadas a radiofarmacia dentro de los centros de medicina nuclear pequeños. Tenemos que tener también control de las condiciones del lugar. Temperatura, luz y humedad adecuada para el confort de los operadores, para el funcionamiento de los equipos y para la estabilidad de los radiofármacos. También debe existir un área blindada separada para almacenamiento y uso de generadores y otra para almacenamiento de desechos radiactivos. Hay que tener en cuenta que en una radiofarmacia convencional la actividad mayor, la zona de más alto riesgo de radiación es justamente el generador, porque es nuestra fuente principal de radiactividad. Por eso tiene que tener un área blindada y adecuada para poder manejarlo en condiciones seguras. Tienen que existir elementos de radioprotección como pinzas, blindajes para viales, blindajes para jeringas, blindajes para emisores beta si es que los usan, y tiene que tenerse un kit de descontaminación que contenga todos los implementos necesarios por si existe un accidente. Material absorbente, solución descontaminante, guantes, bolsas de nylon, etc. Esto también parece una cosa muy obvia, y es obvio que todos estos materiales existen, pero lo que pide las recomendaciones internacionales y la normativa es que esté armado en forma de un kit, tener una caja donde esté todo junto. Cuestión de que si existe un accidente no tenga que salir a recorrer todo el centro para conseguir el material que necesito, porque en ese trajín puedo expandir la contaminación. Entonces tengo que estar preparado para resolver un problema de contaminación siempre que trabaje con fuentes abiertas, porque siempre que trabajo con fuentes abiertas es evidente que puede ocurrir un accidente. Aquí tenemos una foto donde muestra algunos de los elementos de radioprotección que mencionábamos y que ustedes algunos ya los vieron el primer día cuando tuvimos todavía la posibilidad de entrar al laboratorio y hicieron el práctico de normas de trabajo. Aquí ven protectores de jeringa, que nosotros no tenemos en la cátedra, que son de plomo y tienen un visor de vidrio plomado, de forma de que se pueda inyectar con una protección. Tenemos este tipo de cajas blindadas cuando se necesita trasladar las dosis. Se preparan en un lugar y hay que llevarlas a otro lugar, entonces hay que tener protectores de jeringa y hay que tener también una caja blindada para el transporte. Aquí tenemos dosímetros personales, dosímetros de anillo, y tenemos una mampara blindada donde tiene aquí el vidrio plomado. Todo eso debería existir. Bueno, aquí tenemos los blindajes para los viales, que además es conveniente que sean de colores diferentes porque eso sirve para distinguir los distintos radiofármacos, tener como un código de colores y evitar equivocaciones cuando se están manejando más de un radiofármaco a la vez. No equivocarse e inyectarle un MDP al que le teníamos que dar un MIBI, ¿no? Entonces, estos blindajes para viales tienen un visor y tienen también un septo. Normalmente colocamos el frasco dentro y no tenemos, como nosotros hacemos en facultad, que destapar el pote de plomo para poder para poder usar una jeringa y extraer una dosis, sino que con la tapa puesta tiene un septo que permite que esté en el blindaje todo el tiempo. Ustedes se imaginarán que las cantidades de actividad que se manejan en una clínica donde van 20 o 30 pacientes por día son muy superiores a los que usamos nosotros en facultad para las clases y para la investigación. Y por ese motivo es que es necesario tener implementos que protejan al operador durante todo el tiempo y no tener los viales fuera del blindaje en ningún momento.
Los requisitos sanitarios, digamos, más que requisitos sanitarios, son las recomendaciones internacionales, indican que el generador molibdeno-tecnesio debería estar guardado en una cabina de flujo laminar tipo 2 o en un aislador y además con blindaje. Y que el ambiente donde se preparan los radiofármacos sea un ambiente de calidad grado C y que requiere control microbiológico una vez a la semana por lo menos. Y si no se cumplen estas condiciones, hay que tener estrictos controles microbiológicos para asegurar que no se pierde la esterilidad de mi producto. Y entonces los controles microbiológicos incluyen hacer muestreo de aire, placas de sedimentación, que quiere decir colocar placas abiertas y ver qué cantidad de bacterias se sedimentan en las placas del aire, placas de contacto, que son unas placas tienen como una superficie adhesiva y que sirven para hacer control microbiológico de las manos, puede ser de la ropa, puede ser de superficies. Y también hacer impresión de guantes, o sea, ver que los guantes que está usando el operador no promueven desarrollo bacteriano, o sea, se pueden desinfectar y demás, pero hacer un control colocando impresión de los dedos de los guantes en placas adecuadas para saber si el operador tiene sus guantes en condiciones higiénicas adecuadas. Aquí tenemos imágenes de lo que son los flujos laminares blindados. Existen comercialmente flujos laminares que tienen un blindaje plomado y que tienen inclusive un lugar que está por aquí abajo donde está guardado el generador, y muchos de ellos tienen un sistema que permite elevar el generador cuando lo vamos a diluir y volver a guardarlo en el blindaje cuando terminamos de usarlo. Y aquí tenemos equipos aisladores. Ustedes vieron este tipo de aisladores con aire clase A o B cuando fueron a CUDIM. Los radiofármacos PET tienen una energía de radiación gamma más alta y por lo tanto requieren una protección mayor. Por eso normalmente se trabaja con aisladores completamente cerrados. Aquí tenemos en esta otra imagen, ven, este es el lugar donde se coloca el generador y luego hay un sistema de ascensor que lo hace bajar o subir según que esté almacenado o que se quiera eluir. Esta es una tabla que nos muestra qué significa tener un aire clase C. Esa es la clasificación europea, corresponde al ISO 7 y nos dice todos los requisitos en cuanto a cantidad de unidades formadoras de colonias en cada uno de los controles que les comenté. Esto es lo que se debería cumplir en el área donde se preparan radiofármacos. Bueno, ahora vamos a hablar del sistema de garantía de calidad, que es otro de los requisitos de las radiofarmacias, tanto hospitalarias como de los demás tipos, y también del Centro de Medicina Nuclear completo, ¿no? Y dentro del sistema de garantía de calidad tenemos que hay 5 aspectos que son importantes, que son el personal, la infraestructura, los equipos, los documentos y el ambiente. Ahí vamos a estar hablando de estos aspectos. Ya vimos algo sobre infraestructura, ahora vamos a seguir con los demás aspectos que los sistemas de garantía de calidad le exigen a la radiofarmacia, tanto hospitalaria como de otro tipo. Dentro de los aspectos de personal, esto es sacado de las normas, de la norma UI 105. Para radiofarmacia, la norma pide un especialista en radiofarmacia o radioquímico y un técnico con formación en radiofarmacia. O sea que idealmente piden que existan 2 personas. Y esto tiene que ver con la separación que debería existir entre el quien está encargado de preparar los radiofármacos y quien está encargado de controlarlos. La realidad es que, bueno, la normativa no establece que las funciones de uno es preparar y la de otro es controlar. Establece algunas funciones para el especialista en radiofarmacia y para el técnico que no están tan adecuadas desde el punto de vista farmacéutico. Tampoco se define qué es un especialista en radiofarmacia.
En realidad, en nuestro país, bueno, ustedes saben, el curso de radiofarmacia es un curso que es optativo y que lo hacen pocas personas. Tenemos también dentro de la cátedra un diploma de especialista en radiofarmacia, pero también es un posgrado que lo hacen muy pocas personas. De todas formas, la legislación no establece claramente qué es el especialista en radiofarmacia, ni tampoco cuál es la formación en radiofarmacia que se le exige al técnico. De hecho, en la mayor parte de los centros de medicina nuclear convencional, hay una sola persona que trabaja en la radiofarmacia y normalmente es un técnico en radioisótopos. El técnico en radioisótopos es una especialidad de la Escuela de Tecnología Médica que, si bien tienen algo de radiofarmacia en su formación, eso es muy mínimo y su carrera, la currícula de su carrera está más bien orientada hacia el manejo de los equipos de imagenología, ¿no? También en la normativa establece que es responsabilidad de la radiofarmacia la calibración periódica de monitores ambientales y calibradores de dosis. O sea, estas personas tendrían que ocuparse también de todo lo que tiene que ver con la calidad de los equipos que maneja la radiofarmacia. Una cosa que no les dije en la diapo anterior es que todo este tema de la calidad del aire, el tipo C, de los controles microbiológicos y del uso de cabina de flujo laminar para la preparación de radiofármacos de tecnecio, en realidad son recomendaciones internacionales. La legislación uruguaya no lo contempla. La norma UI 105 no establece esto y en el Ministerio de Salud Pública están en etapa de redactar un documento con buenas prácticas que sean aplicables a radiofarmacia, en particular a radiofarmacia hospitalaria. Respecto a los controles de calidad y a los registros, hay que tener un sistema documental integrado y un sistema de control de calidad que abarque las distintas etapas. Y aquí tenemos una tabla, un cuadrito, donde tenemos el generador y juego de reactivos, qué es lo que habría que hacerle y cuáles son los registros que se deberían mantener. Al generador hay que hacerle control de molibdeno en el primer eluido, ustedes eso lo vieron en fundamentos, hay que hacerle esterilidad, pH, pureza radioquímica y aluminio al menos en primer y último eluido. Eso es lo que pide las recomendaciones internacionales. A los juegos de reactivos hay que hacerles inspección visual y hay que hacerle los controles de los radiofármacos. Y bueno, y hay que llevar los registros de todos esos aspectos que permitan la trazabilidad, saber cuál fue el lote de cada producto utilizado en la marcación, tanto del eluido como del radiofármaco. Los controles de calidad mínimos, como les decía, para el generador ya lo dijimos, pero para los radiofármacos habría que controlar por lo menos el primer kit de cada lote. Idealmente habría que hacer un control de calidad de cada marcación, porque si bien muchas veces se considera que la marcación con tecnecio es prácticamente equivalente a la reconstitución de, por ejemplo, un liofilizado de un antibiótico, eso no es real, porque nosotros en un antibiótico que tenemos liofilizado agregamos un solvente y lo único que hacemos es disolver el contenido. Mientras que en la preparación de un radiofármaco hay reacciones químicas que se están dando, que son las que vimos cuando hablamos de marcación con tecnecio, y entonces existen posibilidad de fallos y de obtener un producto que no cumpla con los requisitos. Entonces, se establece que por lo menos en el primer kit de cada lote se debería inspeccionar, hacer el control de pH, inspección visual, pureza radioquímica, y en kits muy sensibles deberían hacerse los controles en cada marcado. Kits muy sensibles quiere decir aquellos que tienen muchas probabilidades de fallo, sobre todo cuando no se usa la actividad establecida por el fabricante. En los centros de medicina nuclear muchas veces agregan más cantidad de actividad que la que establece el fabricante para poder hacer estudios a más pacientes con menos kits. Y
también cuando no se usa un eluido en las condiciones que hablamos cuando hablamos de marcación con tecnecio. También habría que hacer validación de la manipulación aséptica, o sea, el personal tiene que estar calificado y la calificación para mantener la esterilidad de los productos debería controlarse periódicamente. Documentación, toda esa que ven ahí, del generador y los juegos de reactivos, de las elusiones, de las marcaciones, de las dosis dispensadas, del control de calidad del radiofármaco, del control de calidad de los equipos, de la gestión de desechos, de la limpieza, del control microbiológico y del almacenamiento y gestión de generador. Es importante no solamente aspectos que tienen que ver con la calidad, sino que aspectos que tienen que ver con la radioprotección. Y por lo tanto, saber qué se hizo con cada elusión del generador para que la actividad no, entre comillas, desaparezca, porque una fuente radiactiva es un potencial peligro y entonces tiene que existir un control estricto de qué se hace con la radiactividad que se manipula en el centro. Por eso es que se tiene que llevar control de las elusiones y control de las dosis y control de los desechos. Y tiene que cerrar, toda la actividad tiene que estar en algún lado. Aquí tenemos esto de esta diapo, es lo que establece la norma UI 105. O sea, esto que ven aquí es estrictamente sacado de la normativa uruguaya. Y además de todo lo que tiene que ver con dosimetría del personal y con vigilancia radiológica de zonas y puestos de trabajo, también consideran la verificación y calibración de los equipos, inventario de las fuentes y también registro de incidentes y de las investigaciones realizadas, pruebas de los resultados de control de calidad de los equipos y control de calidad de los radiofármacos. En este año creo que no vamos a tener la oportunidad de hacer visitas a los centros de medicina nuclear por el tema de la pandemia, pero nosotros siempre les pedíamos que cuando fueran a los centros de medicina nuclear, sin criticar, observaran todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, por la tradición en nuestro país, es que en los centros de medicina nuclear convencional, los controles de calidad de los radiofármacos prácticamente no se realizan. Y las pruebas de control de calidad de los equipos del laboratorio tampoco son demasiado frecuentes. De hecho, en la mayor parte de los lugares ni siquiera cuentan con las fuentes selladas radiactivas que se necesitan para hacer los controles. Cuando pasamos a los radiofármacos PET, entonces la situación es diferente. Los radiofármacos PET tienen un nivel de complejidad mucho mayor, sobre todo por el corto periodo de semidesintegración de los radionucleidos, que hacen que toda la operación tenga que ser realizada cada vez y muchas veces más de una vez al día. Y la preparación de los radiofármacos PET, ustedes ya vieron cuando hablaron sobre todo de marcaciones con carbono y con flúor, que requieren operaciones complejas, casi siempre también implican etapas de purificación, que en los radiofármacos de tecnecio, cuando usamos kits, normalmente obtenemos la pureza radioquímica que queremos o que necesitamos sin necesidad de purificar, y además tenemos en los radiofármacos PET, las síntesis no son en medio acuoso, sino que se hacen en solventes orgánicos que son tóxicos y que por tanto todo lo que tiene que ver con el control de calidad es fundamental, y en los radiofármacos PET realmente todos los controles son llevados a cabo sistemáticamente. Corresponde el nivel operativo 3C, porque se trabaja con radiofármacos PET o con radiofármacos a partir de generadores que no tienen autorización sanitaria. El generador de galio es un generador que creo que a estas alturas sí tiene autorización sanitaria, pero durante mucho tiempo fue considerado como experimental y por lo tanto no tenía todos los controles el generador en sí, y correspondía al fabricante, al productor del radiofármaco, hacer el control final para asegurar, por ejemplo, el contenido de germanio en el kit final.
en la preparación final. Supongo que cuando hablaron de marcación con galio, hablaron que uno de los problemas era que el germanio 68, que es el padre del galio 68 en el generador, es un emisor beta y se tiene que detectar a partir del decaimiento a galio. Y además los sistemas generadores, algunos de ellos tienen una pérdida de germanio que puede ser considerable y que tiene que haber en la preparación del radiofármaco y en el posterior control procedimientos para garantizar que se cumple con los controles de germanio en el preparado final. En el caso de los radiofármacos PET, siempre se trata de procedimientos abiertos, o casi siempre. Algunos procedimientos se realizan mediante cassettes. No sé si cuando hablaron de los radiofármacos, cuando fueron a CUDIM la semana pasada, les hablaron de las preparaciones utilizando cassettes. En los cassettes es parecido a trabajar con un kit, porque todos los reactivos se encuentran en un envase descartable de un solo uso y por tanto es un procedimiento que es prácticamente cerrado. Pero todos los demás radiofármacos PET, o la mayoría de los demás radiofármacos PET, implican un procedimiento completamente abierto y por lo tanto los requerimientos en cuanto a calidad ambiental y a equipamiento y a capacitación del personal son mucho más exigentes porque son procesos de fabricación de inyectables. Lo que ven aquí es otra publicación del Organismo Internacional de Energía Atómica, donde habla de todos los aspectos vinculados a los centros PET. ¿Ah? Y que también lo tienen en el aula virtual por si ustedes tienen ganas de darle una ojeada y buscar algo específico. Otra vez les digo que esto no es para que tengan que leerlo. ¿Ah? Con el material de las diapos es suficiente para los requisitos del curso. Lo demás es material informativo para ustedes. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de radiofármacos PET o cuando estamos hablando de centros productores de generadores o estamos hablando de radiofarmacias industriales, nosotros tenemos que aplicar buenas prácticas de fabricación. Y las buenas prácticas de fabricación aplicables a radiofármacos son más estrictas o tienen más componentes que las de un inyectable cualquiera. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con las GMP generales, tienen que cumplir con las GMP de productos estériles, tienen que cumplir a su vez con GMP que son específicas para los radiofármacos y que contemplan también los aspectos de radioprotección. Y finalmente tienen que cumplir con normativa nacional e internacional de seguridad radiológica. O sea que la producción en condiciones de buenas prácticas de radiofármacos es realmente muy estricta. Lo que pasa es que no en todos los países se hace una exigencia completa de todos estos aspectos. Si se trabaja en base a documentos de la Organización Mundial de la Salud, aquí tienen cuáles son los documentos que conciernen a los radiofármacos. Tenemos un documento de las GMP generales, un documento con la GMP de los productos estériles y finalmente está el anexo 3 del informe 37, que es del año 2003, que es específico de radiofármacos. Para los controles de calidad, sobre todo de los radiofármacos PET, está lo establecido en las farmacopeas oficiales, que supongo que ustedes saben que para el Uruguay las farmacopeas oficiales son la USP y la farmacopea europea. El tema de que haya normativa específica de buenas prácticas para radiofármacos está basado en que los radiofármacos tienen particularidades que los diferencia de los demás fármacos, en particular de los demás fármacos inyectables. Son productos que tienen una vida media muy corta. Son productos que se fabrican a demanda de cada paciente. Nosotros en una fábrica de inyectables, en una industria farmacéutica, se preparan una cantidad impresionante de dosis de los productos. Mientras que en cualquier lugar donde se preparan radiofármacos, los preparados se hacen día a día y son prácticamente a demanda con el nombre del paciente, concretando fecha y hora de entrega y la actividad personalizada.
Los lotes son pequeños, ¿tá? Podemos tener, son pocas dosis por cada lote. Un lote de un radiofármaco sería, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un radiofármaco de tecnesio, sería cada vial en donde hacemos la marcación con el kit, sería un lote. Y ese lote contiene unas pocas dosis. Y de hecho, dependiendo de las horas a las cuales vengan los pacientes, podemos tener varios lotes de producción al día de un mismo radiofármaco. Y además los productos, los lotes se usan inmediatamente, el producto no se almacena. ¿Ah? Eso en realidad le da algunas particularidades que hacen difícil cumplir con todos los requisitos de buenas prácticas generales. Por eso se requieren documentos de buenas prácticas particulares. Un aspecto que no está contemplado, que no lo tengo escrito aquí, pero que es importante, es que normalmente en una industria farmacéutica se prepara un producto inyectable y no se vende hasta que tenemos el resultado del test de esterilidad. No sé si todos ustedes han hecho microbiología y saben cómo funciona un test de esterilidad, pero el test de esterilidad demora 14 días. Entonces, en industria farmacéutica los productos no se liberan para su venta hasta que tenemos el resultado. Pero ustedes se imaginan que en los radiofármacos no podemos esperar 14 días, ni siquiera 14 horas. O sea que los productos se liberan sin tener el resultado del control de calidad. Sí se tiene el resultado del test de esterilidad de los kits o de los eluidos de generador provistos por el fabricante en las condiciones de la fábrica. Pero en las condiciones de todos los días no tenemos el resultado del test de esterilidad antes de inyectar al paciente. Y por tanto, todo el cuidado del ambiente, del equipamiento y de las condiciones de manipulación son especialmente críticas. ¿Ah? Por eso es importante todo lo que vimos de requisitos de buenas prácticas. En resumen, aquí tenemos una serie de aspectos que ponemos que son los aspectos que se deben observar en las visitas. Si bien este año, como les decía, difícilmente podamos hacer visitas, quizás algunos de estos aspectos ustedes los pudieron ver cuando estuvieron trabajando en CUDIM. Entonces, ¿cuáles son los aspectos principales que uno tiene que tener en cuenta cuando va a observar el funcionamiento de una radiofarmacia? Hay que identificar cuál es el nivel operativo de la radiofarmacia. Y para eso tenemos que saber qué tipo de operaciones lleva adelante, qué tipo de radiofármaco maneja, si se hace o no marcación de células, si se hace o no dispensación de yodo radiactivo, si se preparan o se usan radiofármacos PET. Tenemos que ver su infraestructura y su equipamiento, sobre todo lo que tiene que ver con la disposición de las áreas, si tienen las salas separadas que mencionamos, cuáles las medidas de radioprotección para cada tipo de operación, así como las medidas de higiene y medidas sanitarias para garantizar la esterilidad de los productos que se van a inyectar. Hay que saber cuál es el personal, qué formación tiene y qué funciones cumple, y ver si existen procedimientos escritos para las distintas operaciones, en particular para la gestión de los desechos. También hay que tener en cuenta o hay que consultar y ver si existen controles de calidad, tanto de los productos como de los controles ambientales y los controles de los equipos. Y por último, ver la documentación. Tiene que haber documentación respecto a los pacientes, las dosis que se entregaron, pero también tiene que haber, como ya dijimos, documentación relativa al control de los generadores, de los kits y de la calibración y periódica de los instrumentos de medida, ya sea monitores ambientales o especialmente los calibradores de dosis, que son los instrumentos con los cuales se mide la dosis que se va a inyectar al paciente. Bueno, esto era lo que teníamos para ver en el día de hoy.